La clase de hoy va a ser sobre dinámica. Vamos a completar la teoría de Newton sobre el movimiento, sobre la causa de los movimientos. Vamos a completar su esquema de principios o leyes. Vamos a hacer un repaso sobre masa e inercia que ya vimos la clase pasada. Vamos a repasar también la primera ley y vamos a ver la segunda, que es la que nos falta. Vamos a estudiar la fuerza centrípeta, la relación entre peso y masa, que también es una especie de repaso. Vamos a introducir el concepto de densidad, muy útil en la carrera y en las especialidades que están haciendo ustedes. Y vamos a completar la aproximación de Newton a este tipo de problemas con su ley de gravitación universal. En el contexto de lo que veníamos charlando sobre la primera ley de Newton, eh, lo que les planteo acá es imaginar un cuerpo sobre el cual no se ejerce ninguna fuerza. El cuerpo podría o no tener una cierta velocidad, pero imaginémonos que tiene una cierta velocidad. Eh, para intentar representar un objeto que no está sometido a ninguna fuerza en absoluto, creo que lo único que uno puede imaginar es que esté del universo muy muy lejos del resto de los objetos. ¿Por qué? Porque cualquier objeto le ejercería una fuerza de atracción gravitatoria, como vamos a ver y como en general hemos más o menos ido charlando. Así que si un objeto se moviese en el espacio muy lejos de toda influencia, se movería eternamente a velocidad constante y rectilínea. Eso dice la primera ley, ¿no? Se mantendrá en su estado de movimiento, en equilibrio estático, eh, mientras sigan esas condiciones, o sea, externamente que no se aplique ninguna fuerza sobre él. Cuando llegue a algún lugar donde se le pueda aplicar una fuerza gravitatoria o lo que sea, ahí va a cambiar su estado de movimiento, ¿no? Entonces, la primera ley de Newton dice que un objeto va a mantener su estado de equilibrio, su estado de movimiento, velocidad constante y rectilínea, a menos que actúe sobre él alguna fuerza externa, digamos, no equilibrada, o una resultante de fuerzas externas distinta de cero. Mientras esa resultante sea cero, el objeto va a permanecer en su estado de movimiento. Si está estático, va a permanecer estático. Si está a velocidad constante, va a permanecer con ese valor de velocidad constante o rapidez constante y rectilínea. Un movimiento rectilíneo uniforme. Para cambiar el estado de movimiento, obviamente ahí empieza a tener su influencia la masa del objeto, ¿no? La masa es una medida de la inercia del objeto. La inercia es la medida de el objeto a resistirse al cambio de su estado. Así que la inercia es una propiedad de los objetos de resistirse al cambio de su velocidad, sea en módulo, sea en sentido y dirección. Estos tienden a conservar la constante. Bien, eso es el primer principio de Newton. Y un caso particular es el reposo, lo que más de una vez conversamos, es decir, tienden a conservar su estado de movimiento, tienden a mantenerse en el equilibrio, diríamos también. Los objetos solo cambian su velocidad cuando se les aplica una fuerza externa no equilibrada, ¿no? O una resultante de fuerza externa no equilibrada. Cuanto más masivo un objeto, más resistirá estos cambios. La masa del objeto es una medida de la resistencia al cambio, lo que es llamado inercia, ¿no? Entonces la masa suele llamarse masa inercial, la masa de la que hablamos, la m, que es la que medimos en gramos o en kilogramos, suele llamársele masa inercial, porque, bueno, es directamente proporcional a ese concepto de inercia que estamos tratando desde la vez pasada. La masa es una propiedad inherente a cada objeto, a diferencia del peso. Si yo llevo un objeto de una determinada masa a la Luna,
algún otro planeta, la masa del objeto sigue siendo la misma. El peso no. La atracción gravitatoria de la Luna es 6 veces menor que la de la Tierra, así que el peso es una fuerza, tiene módulo sentido y dirección, y la masa no, no es un vector, y es una propiedad inherente del objeto, intrínseca. Bien. Otro aspecto que veníamos charlando es el tema de la fuerza. Una cosa es trabajarla en ecuaciones a la fuerza y otra es más o menos tener un concepto de la misma. Bien, entonces en la vida diaria, ¿qué experiencias tenemos respecto a las fuerzas? Sabemos que para mover grandes masas se necesitan grandes fuerzas. Bueno, entonces hay una primera relación que nos va a resultar útil entre masa y fuerza. Si, si necesitamos realizar que un objeto, que un móvil cambie su velocidad en forma notoria, se necesita una fuerza notoria. Un camión eh, que trato de que dé una curva, que doble, necesito una gran fuerza de fricción entre los neumáticos y el asfalto, mientras que si fuera una bicicleta necesito una fuerza menor. Ahí estoy cambiando sentido y dirección y tal vez módulo de la fuerza. Y eso se nota que depende de la masa, así que fuerza y masa están relacionadas cuando estoy obviamente cambiando el estado de movimiento del objeto, ¿no? Otra cuestión que hemos ido charlando es el tema de la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento es una restricción para muchos tipos de movimiento, pero es necesaria para otros. Es decir, no podríamos arrastrar, empujar, como por lo menos en los ejemplos que se muestran en las imágenes, si no hubiese fuerza de fricción, si no hubiese fuerza de rozamiento. Así que es cierto que en general lo que vemos en la vida diaria es que los objetos se detienen en general debido a las fuerzas de rozamiento, fuerzas de roce, de fricción. O sea, podríamos de esa forma verlo como una contra, una restricción a ciertos objetivos. Pero en muchas aplicaciones es una fuerza necesaria, la fuerza de roce, ¿no? La que estoy pensando es aquella que hay entre, por ejemplo, la suela del calzado y la superficie. Si estos dos ejemplos los hiciéramos sobre el hielo, sería mucho más complicado. Así que, ¿y qué es lo que pasó ahí? Desde el punto de vista de la física, diríamos, el coeficiente de roce es mucho más pequeño, prácticamente nulo. Eso hace que la fuerza de roce, que es mu por n, sea muy pequeña o prácticamente cero. No porque la normal sea cero, sino porque el coeficiente de roce es cero, ¿no? Así que la relación entre fuerzas, masas y aceleración, evidentemente, espero haberlos convencido de esto, es algo que debe verificarse. Así que lo que se hace es, en laboratorios, estudiar eh, esta relación. ¿Y qué es lo importante en esas experiencias controladas? Bueno, minimizar la fuerza de fricción y hacer ciertos análisis. Imaginémonos que en nuestro laboratorio tenemos una cierta masa. Voy a poner un puntero. Ahí está. Tengo una cierta masa M. Le aplico una cierta fuerza. Si le aplico una cierta fuerza, voy a lograr una cierta aceleración. Eso lo puedo medir. Bien, tengo una experiencia controlada en un laboratorio. Después, tengo un cierto objeto con el doble de masa del original. Le aplico la misma fuerza. Eso lo puedo lograr en ciertas condiciones. La fuerza la hago externamente, la hago yo.
de alguna forma la mediré con un dinamómetro o algo del estilo, y la experiencia nos dice que la aceleración que logramos es la mitad del primer objeto. Ahí ya hay una relación entre fuerza, masa del objeto, que ahora es el doble, y la aceleración lograda. Tomamos un objeto con mayor masa, el triple de masa del primero. Le aplicamos la misma fuerza. Y logramos experimentalmente, eso lo puedo medir, una aceleración que es la tercera parte del primer objeto. Y puedo tomar, por ejemplo, un objeto que sea la mitad, que tenga la mitad de masa del primero, le aplico la misma fuerza y la experiencia nos dice que logramos el doble de aceleración. Esto es bastante razonable, ¿no? Objetos grandes, le aplico una cierta fuerza y logro una cierta aceleración. Si el objeto es más chico, con la misma fuerza logro bastante más aceleración, ¿no? Bien, entonces lo que les estoy contando es una experiencia en donde lo que se mantiene constante es la fuerza externa aplicada y lo que se varía es la masa. ¿Por qué es importante acá el tema de tener una experiencia controlada, de no tener fuerza de roce? Bueno, porque acá tendría fuerza de roce oponiéndose al movimiento, ¿no? Y esa fuerza de roce dependería de, bueno, en principio el coeficiente de fricción, que podría ser igual en todos los casos, pero lo que seguro no es igual es la normal, que en estos casos sería directamente el peso de los objetos. Entonces, por eso planteamos de entrada, tratemos de pensar en una experiencia de laboratorio en la cual no tenemos fuerzas de rozamiento. Eso implica también tal vez el lograr el vacío, para que no haya tampoco fuerza de rozamiento por parte del aire, ¿no? La fuerza de fricción del aire. Entonces, en esas condiciones es que ocurre lo que les cuento, esa proporcionalidad entre, en realidad, esa relación inversa entre masa y aceleración, ¿no? Crece la masa, disminuye la aceleración. Crece la masa, disminuye la aceleración. Una relación inversa o inversamente proporcional. Disminuye la masa, aumenta la aceleración. Mientras mantengo la fuerza constante. ¿Qué otra experiencia podría ser en un laboratorio de este tipo? Bueno, vamos a dejar constante la masa del objeto y vamos a ir variando las fuerzas que aplico. Como les decía, las puedo lograr externamente, esa fuerza, puedo empujar, puedo tironear, lo que sea, y esa fuerza la puedo medir con, por ejemplo, un dinamómetro. Las puedo tabular y eso, entonces lo puedo medir en condiciones de laboratorio. El primer experiencia es igual que la de recién, le aplico una cierta fuerza y logro una cierta aceleración para un objeto de masa m. Para el mismo objeto le aplico el doble de fuerza y logro el doble de aceleración. Le aplico el triple de fuerza y logro el triple de aceleración. Le aplico una fuerza que es la mitad de la original y logro la mitad de la aceleración original. Bueno, así como en la primera conjunto de experiencias encontramos que la fuerza es, o la aceleración es inversamente proporcional a la masa, en este segundo conjunto la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Esto también es coherente con lo que vemos en la vida diaria, ¿no? Queremos lograr mayores aceleraciones, aplico más fuerza. Esto nos lleva a una cierta deducción. La aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entonces lo escribo de esta forma. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del objeto al cual le estoy aplicando esa fuerza. Fíjense que además es una relación vectorial. Esto también es algo que más o menos charlamos en la primera clase. Si quiero lograr una aceleración en un cierto sentido, la fuerza debe ser en ese sentido. Más allá de acá, de que acá se puede deducir
claramente una relación de módulos, ¿no? De aceleración y fuerza. Lo que digo es que el sentido de la aceleración que uno logra es el sentido de la fuerza resultante que se aplica. Bien, así que se llega a lo que se llama segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es la fuerza externa, la masa es la masa del objeto. La aceleración es la que produce esta fuerza. Hay una relación, entonces, entre fuerza, masa y aceleración. Insisto, esto es llamada segunda ley de Newton. Y la generalización que se hace es, bueno, cuando estoy hablando de fuerza, me refiero a la resultante de fuerzas externas. Por ahí, para recordarla es mucho más sencilla esta acá. Pero siempre hay que tener en mente que esto es cierto si hay una única fuerza externa que le produce esa aceleración, ¿no? Si hay un conjunto de fuerzas externas, hay que pensar que esa fuerza en realidad es la resultante, lo que solíamos llamar R o FR. La resultante de fuerzas externas, que por definición es la suma vectorial de todas las fuerzas externas sobre el objeto, generan en un objeto de masa m una aceleración A. Esa es la segunda ley de Newton, siendo más precisos, ¿no? En que estoy pensando en un objeto sobre el cual se aplican varias fuerzas. Por ejemplo, su propio peso, la normal, la fuerza de rozamiento, una fuerza externa o más de una fuerza externa, y m es la masa del objeto, ¿no? Bien, segunda ley de Newton, esa es más o menos el planteo de la dinámica de Newton, y que más o menos se va a ir aprendiendo al irla aplicando a distintos problemas. Ya habíamos hablado que las unidades de fuerza es el Newton en el Sistema Internacional de Medidas, y un Newton por definición es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿De dónde viene esta relación? Bueno, de que fuerza es igual a masa por aceleración. La masa se mide en kilogramos en el Sistema Internacional, la aceleración en metros por segundo cuadrado, eso lo vimos en cinemática, y por definición, si yo multiplico kilogramos por metros por segundo cuadrado, a eso se le llama Newton. Newton, que se anota con la N mayúscula y que a veces trae confusiones porque es la misma letra de la normal. Pero bueno, acá es la unidad de fuerza llamada Newton. Segunda ley del movimiento de Newton. La aceleración que posee un objeto es directamente proporcional a la fuerza externa o resultante con igual sentido y dirección. Ahí está el tema de la relación vectorial. E inversamente proporcional a la masa del objeto. Y eso lo anotamos así, pero de esa misma puedo deducir la forma que recién les conté. De alguna manera, esta primera expresión da cuenta exactamente del enunciado, por lo menos anotado de esa forma, y de la cual se deduce esta forma, que es la que tal vez más vamos a usar. Recuerden siempre que es una relación vectorial. Ahí tienen la segunda ley de Newton. ¿Qué hay que recordar de las leyes de Newton en general? Que de las fuerzas que habla Newton en sus tres leyes del movimiento, sus tres leyes de la dinámica, son fuerzas externas. En general, además, se refiere a la resultante de fuerzas externas. ¿Y qué otra cosa hay que recordar? Que en general son relaciones vectoriales, ¿sí? Que es lo que hay en esta expresión son vectores. El vector resultante, que es la suma vectorial de fuerzas, que es igual a masa por aceleración, y la aceleración es un vector, y esa es una igualdad vectorial. No solo en módulo, sino que la aceleración que genera esta resultante es en sentido y dirección, tiene el mismo sentido y dirección la, que, que la fuerza resultante que la origina, ¿no? Bien, entonces uno lo que hace en general es, cuando va a tratar algún cierto problema, es escribir la segunda ley de Newton, igual que hicimos con la primera, en sus componentes. Recordar que es una igualdad vectorial. En la mayoría de nuestros problemas
vamos a trabajar en el plano, así que tendremos con las dos primeras nos alcanza. Pero piensen que esto es una igualdad vectorial y que en general en el espacio estamos en tres dimensiones. Recordamos el tema de la fuerza de rozamiento. La experiencia que habíamos contado es, tironeábamos de un cierto objeto y esa fuerza externa que nosotros hacíamos la podíamos medir, por ejemplo con un dinamómetro, y esa fuerza de roce veíamos que en general tenía una cierta relación con, esa fuerza externa digo, tenía una cierta relación con la fuerza de rozamiento. La experiencia es que dependiendo del tipo de superficies, esa fuerza de rozamiento iba a ser más importante o más pequeña. Cuando estamos en condiciones estáticas, cuando todavía el objeto no se movió, tenemos suma de fuerzas de roce, suma de fuerzas, fuerza de roce en un sentido y la fuerza externa en el otro sentido. Esa suma de fuerzas tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque estamos en condiciones estáticas. Ya habíamos planteado esta situación en la clase pasada. Suma de fuerzas de un objeto, si el objeto no se está moviendo, si está en condiciones estáticas o se está moviendo a velocidad constante, tenemos que la suma de fuerzas sobre él es cero. Y en este caso, horizontalmente por lo menos, tenemos fuerza en un sentido externa, esa F mayúscula, fuerza de roce en el sentido opuesto. Le pongo un menos pensando en un eje hacia la derecha, es igual a cero, y de ahí puedo deducir que la fuerza de roce estática es igual a F, la fuerza externa. Y sabemos que superado un cierto límite, el objeto comienza a moverse, ¿no? Llega de esa manera, la fuerza de roce estática tiene un máximo posible. Cuando el objeto empieza a moverse, existe obviamente una fuerza de roce, pero es llamada cinética o dinámica. Y la experiencia nos dice que es menor. Así que cuando se empieza a mover, ya podemos aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza externa menos fuerza de roce cinética es igual a masa por aceleración. Bueno, lo que hay, una cosa que me di cuenta que hay que tener clara, es que ambas fuerzas son externas, ¿no? A esta F mayúscula la llamé externa de alguna forma porque es la que hace el experimentador de alguna forma, y esta la hace la superficie. Pero ambas fuerzas son externas al objeto, ¿no? A mi sistema, como hablamos en la primera clase. Mi sistema en este caso es el objeto. Y toda fuerza externa al objeto son fuerzas que caen en las leyes de Newton. Así que cuando digo la fuerza que hace la mano, la fuerza que hace el dinamómetro y la fuerza de roce que le hace el piso a la parte inferior del objeto, ambas son fuerzas externas, ¿no? Por eso aparecen en las leyes de Newton. Bueno, espero que se entienda. Entonces, en condiciones estáticas, lo que aplicamos la clase pasada, suma de fuerzas externas sobre el objeto es cero. Eso dice la primera ley de Newton. Y en condiciones dinámicas, segunda ley de Newton, suma de fuerzas externas es masa por aceleración. Acá tal vez tendría que haber puesto aceleración en X, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son fuerzas en X. ¿Qué pasa con las fuerzas en Y? Ya la vamos a ir viendo, pero en el eje vertical, en el eje Y, no tenemos aceleración, no tenemos ni siquiera movimiento. Así que estamos en condiciones estáticas en el eje vertical. Así que pondríamos suma de fuerzas igual a cero.